Queremos darles la bienvenida a nuestra clase introductoria que titulamos Depresión y melancolía entre el sufrimiento psíquico y la estructura clínica. La intención de esta clase es poder introducir un poco el tema de las depresiones en el contexto del diplomado que vamos a iniciar el 21 de mayo de este año, y el diplomado se titula Depresión, Ansiedad, Psicoanálisis, Psicoterapia y Psicofarmacología. Entonces, como pueden ver, bueno, es un diplomado que está tratando de integrar diferentes perspectivas para poder abordar de manera profunda un tema importantísimo en la clínica actual, que tiene que ver con la depresión y con la ansiedad, ya que sabemos que son dos de las psicopatologías más frecuentes en la clínica. Entonces, la idea de la clase de hoy es poder hablar un ratito acerca de cuáles serían las principales diferencias entre una depresión neurótica y una depresión psicótica. En especial vamos a abordar la melancolía como uno de las patologías más comunes y más complejas. En el diplomado, pues vamos a tener la posibilidad de abordar estos temas no solamente a partir del psicoanálisis, sino que también nos pareció muy importante poder integrar en nuestro programa la actualidad y cuáles son los tratamientos psicofarmacológicos con los que contamos actualmente, para así plantear desde el inicio una idea de un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Pensando en que no nos alcanza solamente con una vía, pero bueno, antes de iniciar, nos acompaña el día de hoy Susana Cancino, que nos va a hacer favor de presentarnos para que vayan ubicando quienes formamos parte del equipo docente. Claro que sí. Las doctoras que están a cargo de este diplomado es la doctora Kaori Ríos. Ella es psicóloga por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica y doctorado en clínica psicoanalítica por Centro Eleya. Trabajó en intervención psicológica hospitalaria. Participa como adjunta a nivel doctorado en Centro Eleya y se dedica a la práctica clínica privada para adolescentes y adultos. También contamos con la doctora Mariana Castillo, quien estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Intercontinental. Es egresada de la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica y del doctorado en Clínica Psicoanalítica por Centro Eleya, institución en la que se desempeña como docente a nivel maestría y como adjunta en el nivel doctorado. Es colaboradora activa del blog de Centro Eleya y formó parte del equipo del diplomado Adolescencia, Normalidad y Problemas impartidos en el 2019. También participó en la coordinación del diplomado Duelos, Pérdidas y Separaciones y en el diplomado sobre enfermedades depresivas. Se dedica desde el 2011 a la práctica psicoanalítica para adolescentes, adultos y niños. En el equipo de adjuntos estará participando Emil Lejars, Maite Gatela y Susana Cancino. Muchas gracias, Susana. Entonces, bueno, para acotar un poco, pues bueno, nosotros somos el equipo de trabajo y llevamos ya un buen tiempecito haciendo todo el diseño del programa, que como les comentaba hace un ratito, tiene la finalidad de poder abordar el fenómeno de la depresión unido a las ansiedades y a la ansiedad como fenómeno clínico desde diferentes francos para poder tener una visión compleja. El día de hoy, entonces, bueno, daremos una clase, digamos, como teórico-clínica, que es también parte del modelo del diplomado, en el que también contaremos con invitados internacionales que nos estarán acompañando para enriquecer nuestra mirada sobre el tema desde su práctica
y experiencia clínica. Entonces, pues bueno, queremos invitarlos a participar y estamos seguros que después de esta clase estarán muy animados a seguir estudiando en compañía de todo el equipo del diplomado. Entonces, bueno, pues retomando el tema de la clase de hoy, eh, hemos observado que las depresiones en particular, ¿no? Siempre vamos a pensar las depresiones acompañadas de la ansiedad, pero bueno, hoy hablaremos más de las depresiones, son un fenómeno clínico que es muy común. O sea, podríamos pensar que en la práctica clínica eh, vamos a observar depresión en diferentes niveles y diferentes expresiones, por lo menos una vez en cada uno de nuestros pacientes, ¿no? La depresión es parte de la vida y del desarrollo, y esta es una de las motivaciones que hemos tenido en este diplomado, ¿no? Poder estudiar de manera profunda y explorar qué herramientas diagnósticas tenemos para poder hacer una distinción muy puntual y muy clara de lo que es una depresión, eh, digamos, como esperable, transitoria, de aquello que sería una expresión mucho más patológica de las enfermedades depresivas. Nuestro punto de partida de la clase de hoy será una mirada psicoanalítica, porque bueno, tanto Kaori como yo pensamos que el psicoanálisis nos ofrece la oportunidad de hacer un estudio muy profundo, ¿no? De las diferentes motivaciones, conflictos y todo lo que ocurre dentro de la mente de una persona que está transitando por un estado depresivo. Por suerte existe también dentro de la literatura psicoanalítica eh, muchísimo trabajo alrededor de este tema, porque bueno, fue algo que desde Freud, que fue, digamos, como un poco el primero en abordar este tema con mucha seriedad, eh, podemos observar que hay una tendencia a pensar pues justo, ¿no? Que las depresiones y el duelo, también como para empezar a introducir este término que en un ratito Kaori nos va a ayudar a entender muy bien a qué nos referimos con duelo y qué pensaba Freud, pero bueno, un poco de manera introductoria, eh, pensar que el duelo y que las expresiones y la manera en la que cada persona va a significar sus estados de tristeza es muy particular y muy única. Sin embargo, tenemos la posibilidad de irnos armando de diferentes ideas que nos van a ayudar a determinar en qué momento estamos hablando de algo que va a pasar, que se puede resignar, que se puede elaborar, y cuando estamos ante una patología más seria que afecta la totalidad de la vida y de la personalidad del paciente. Ese sería una de las ideas iniciales. Entonces, pues bueno, pensando en eso, les comentaba hace un ratito que en Duelo y Melancolía, que es este importante texto que nosotros vamos a revisar y releer y revisitar durante el diplomado en diferentes ocasiones para poder entender todo, digamos, toda la magnitud que implica esta obra de Freud, eh, se puede detectar una idea muy importante, que es durante la vida y el ser humano está plagado de duelos y de pérdidas. Y hay una posibilidad psíquica o digamos una posibilidad de que a través del trabajo mental la persona puede ir haciendo frente a eso que es natural y que son las vicisitudes de la vida y del desarrollo. Entonces, en otra ocasión, bueno, en un live que hubo en Facebook,
hablamos Kaori y yo de manera más puntual acerca de lo que sería un síntoma depresivo para diferenciarlo de un rasgo de carácter depresivo y de, digamos, como un carácter depresivo, ¿no? No nos vamos a meter mucho en eso porque ya lo abordamos, pero es importante mencionarlo solamente para retomar una idea que Freud explora y que Freud tiene, digamos, de manera muy velada en su manera de pensar las depresiones, que es un continuo, o sea, que las depresiones las tenemos que pensar en plural, no es solamente una depresión como una entidad clínica de signos y síntomas, sino que lo vamos a pensar en plural para poder introducir así la idea de que incluso una misma persona va a experimentar diferentes intensidades de sufrimiento dependiendo de sus capacidades en el momento para elaborar las pérdidas, pero también de la estructura psíquica que tenga. Entonces, esto lo vamos a pensar porque en un ratito vamos a distinguir las depresiones neuróticas de las depresiones psicóticas, de las cuales la melancolía es una de las representantes más importantes, ¿no? No es la única manifestación depresiva de carácter psicótico, pero sí una de las más comunes y de las más estudiadas por el ámbito psicoanalítico. Entonces, es importante pensar en eso y en la idea de esto de que tenemos un continuo desde una emoción depresiva, de tristeza, que va a ir avanzando, digamos, hasta lo más grave que serían las depresiones psicóticas. No estoy diciendo que una persona puede transitar de una a otra, sino que dentro de los diferentes niveles diagnósticos tenemos una gama muy amplia de estados depresivos, muy amplia, ¿no? Entonces, por mencionar algunos, tendríamos, por ejemplo, existen las depresiones de carácter narcisista, las depresiones con un tinte masoquista, las depresiones, como ya dijimos, psicóticas en las cuales tenemos a la melancolía, pero también los neuróticos transitan por momentos depresivos. Entonces, eso sería una de las características más interesantes y que nos parece valiosísimo de la psicopatología psicoanalítica o dinámica, ¿no? Que nos permite observar de una manera mucho más detallada y digamos con una óptica muy profunda cuáles serían los elementos que acompañan a algo que nos atañe a todo ser humano, que es la tristeza. Entonces, esa sería una de las ideas, ¿no? Lo vamos a distinguir por el momento, no porque no sea importante o porque no estemos de acuerdo con que exista, pero lo vamos a distinguir de los diagnósticos psiquiátricos que son muy útiles pero que se basan en una observación de signos y síntomas, en una observación, digamos, como más ligada a la conducta, a una serie digamos, a un listado de síntomas que uno va observando si el paciente tiene o no para poder hacer el diagnóstico. Entonces hoy vamos a estar, digamos, como abordando más el diagnóstico psicoanalítico que el psiquiátrico. En el diplomado vamos a integrar también el psiquiátrico, ¿sí? Porque nos parece que es fundamental. Entonces, bueno, después de esta breve introducción, le doy la palabra a Kaori, quien va a abordar el tema de las depresiones neuróticas. Perfecto. Bueno, como bien les comentaba Mariana, ¿no? Hace un momentito, el texto que es fundamental para poder entender, ¿no? Toda esta perspectiva es Duelo y Melancolía de Freud, justamente, ¿no? Es un texto que él escribe en 1917 y es donde él distingue justamente cómo es que ambos procesos, ¿no? Se desencadenan por la pérdida,
pero la melancolía va a adquirir o va a implicar justamente una dimensión psíquica mucho más compleja y patológica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el duelo? ¿No? Digamos como el duelo normal. En el duelo hay una pérdida que es reconocida, que genera dolor, pero lo importante acá es que la persona puede ir elaborándola de una manera paulatina hasta poder volver a investir otros objetos libidinalmente. Lo que él dice es que el duelo es una reacción ante una pérdida real de un objeto amado, ya sea una persona, una relación, un ideal o una situación significativa. Y esta pérdida obviamente va a generar dolor, pero no implica una alteración patológica del yo. Este punto en particular es muy importante porque implica que en el duelo el sujeto puede reconocer de una manera consciente qué ha perdido y transitar ese proceso de separación afectiva del objeto. El, el dolor es intenso, ¿no? Pero el tema acá es que la realidad se impone y la libido que estaba investida en el objeto perdido eh, se va retirando poco a poco. Entonces, Freud explica que este duelo es un proceso psíquico en el que el sujeto de manera progresiva puede aceptar la pérdida y retirar esa carga libidinal del objeto. Obviamente esto no va a ocurrir de manera inmediata, ¿no? Porque se enfrenta uno a resistencias internas, requiere tiempo y trabajo para poderlo elaborar. Ahora, ¿qué pasa y cómo pasa este proceso? Primero está el reconocimiento de la pérdida. O sea, esto quiere decir que el sujeto acepta que el objeto amado ya no está. Y al inicio es muy común que uno pueda entrar en negación de la pérdida, ¿no? No se ha muerto, no es cierto, sigue estando. Pero en ese sentido, la realidad se impone, ¿no? Y es lo que permite poco a poco que haya esa aceptación, donde después la libido se va a poder ir desprendiendo. O sea que esto significa que la energía psíquica que estaba ligada al objeto se va retirando y posteriormente, digamos que la libido queda libre para investir a otros objetos y esto es fundamental porque permite o trae como resultado una reorganización del mundo interno. Les comentaba que Freud señala que este proceso no es fácil, sobre todo porque uno se enfrenta a estas resistencias de abandonar justamente la conexión con el objeto perdido. Por eso el duelo es doloroso y tiene su tiempo de elaboración, pero el tema es que el dolor no entra en la patología, situación que es muy importante e incluso diferencial, ¿no? Respecto de la melancolía. Siempre está esta pregunta como de, bueno, ¿y cuáles son los tiempos, no? Los tiempos normales para poder transitar el duelo. Y para poder responder a esta pregunta, yo creo que es importante hacer énfasis en cómo es que el duelo o un duelo no ocurre de una manera lineal ni tiene un tiempo fijo. Esto porque, como les comentaba al inicio, hay resistencias ante la pérdida. O sea, al principio el yo no se quiere desprender del objeto porque ha sido fuente de satisfacción y en alguna medida la persona se aferra también a la ilusión de que este objeto sigue existiendo de alguna forma. Entonces, esta resistencia es una lucha interna, ¿no? Mientras que una parte del aparato psíquico acepta la realidad, la otra se niega a hacerlo. Y de ahí que el duelo también tenga digamos que sea trabajoso, ¿no? Porque implica enfrentarse también a la ambivalencia. Ahora, en las depresiones neuróticas, en la depresión neurótica,
desde el punto de vista psicoanalítico lo podemos entender como esta formación de compromiso dentro de una estructura neurótica, en la que el sujeto queda atrapado en una dinámica entre la conflictiva, la culpa y el castigo. No se trata de una melancolía en sentido estricto, sino de un estado depresivo que está enraizado en una lógica de la neurosis, donde es común que el sujeto experimente sentimientos de insuficiencia, hay desvalorización, hay angustia, pero sin esta dimensión radical de identificación con el objeto perdido, que es lo que caracteriza a la melancolía y lo que lo hace central. Es por esto que hacer esta más bien esta diferenciación de estructuras es fundamental, porque con la depresión neurótica estamos hablando de una neurosis como base, como estructura, y en la melancolía no. Entonces, podríamos decir que se trata de una manifestación sintomática que se puede encontrar en diferentes estructuras clínicas, como les comentaba Mariana, ¿no? En la neurosis, la depresión suele surgir como una respuesta a la tensión entre el deseo reprimido y la instancia superyoica que lo condena. A diferencia de la melancolía, que el superyo más bien opera de una manera muy despiadada contra el yo, esto porque está identificado con el objeto perdido, y distinto a una depresión neurótica donde el sujeto todavía mantiene esta relación con el deseo, ¿no? Está el deseo y la represión. En el sentido del superyo, por ejemplo, ¿no? O sea, Freud plantea que es el heredero de esta autoridad paterna, ¿no? Que se instala dentro de la psique como una instancia moralizante y exigente. Y en la depresión neurótica tiene tintes distintos a la melancolía porque es un superyo que más bien adquiere una función castigadora, pero no tiene una intensidad destructiva como en la melancolía. O sea, el sujeto se siente culpable, aunque no siempre sepa por qué, pero usualmente esta culpa va a ser inconsciente y va a estar vinculada con el deseo prohibido. Muchas veces la depresión neurótica puede entenderse como una forma de castigo, ¿no? Autoimpuesto por haber transgredido en el plano inconsciente una prohibición simbólica, por ejemplo, el deseo incestuoso reprimido de la infancia, el deseo de rivalidad con el padre o la madre, o el odio a un ser querido. Por ejemplo, o como para poder ejemplificar justamente, ¿no? O sea, una joven que enviuda recientemente, que está neuróticamente deprimida, que sentía que no podía gozar de la vida ella sola, ni concebía un matrimonio nuevo, ¿no? Podía encontrar consuelo en las relaciones con los hijos, en el trabajo, y posteriormente, pasado un año más o menos, puede recordar la muerte de su esposo con tristeza, pero también empezaba a rehacer su vida, ¿no? Se empieza a tener citas con otros hombres, puede empezar a disfrutar la vida de nuevo, e incluso va apareciendo la idea de una boda, por ejemplo. En este caso, podemos observar cómo es que hay una respuesta esperable ante una situación de pérdida, donde poco a poco, a través de ir elaborando el duelo, ella puede ir reinvistiendo su vida, ¿no? Hay, por ejemplo, recuerdo un artículo que escribe la doctora Carmen Islas, ¿no? En unas jornadas clínicas sobre depresión, donde retoma un aspecto de la vida de Marie Curie, cuando fallece su esposo, ¿no? Y lo relata en el sentido en el que al inicio Marie Curie guarda como las pertenencias del esposo en el closet, que además
murió de una manera trágica, ¿no? O sea, él muere atropellado y ella guarda la ropa incluso todavía con sangre, ¿no? Muy, muy aferrada a que, como si estas cosas fueran el marido mismo, ¿no? Llega la hermana y es quien saca todo y tira todo. Y hubo una temporada en la vida de Marie Curie donde ella no conseguía como volver a investigar, volver a conectarse con su familia, con la vida, ¿no? Las hijas tenían prohibido hablar del padre, por ejemplo, pero después de un periodo de tiempo, ¿no? Pasado como todo este proceso de desprendimiento, justamente, ¿no? El proceso del duelo, ella consigue enamorarse de un colega, puede volver a investigar de vuelta, puede rehacer su vida, puede retomar, ¿no? Lo que quedó en pausa en un momento e incluso obtener 2 premios Nobel, ¿no? Por investigaciones científicas. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, podemos ver cómo es que, claro, hay un proceso, ¿no? Un proceso de elaboración de la pérdida, que no significa que no duela, que no significa que no sea doloroso, que se transiten por muchas emociones, ¿no? Ambivalentes, eh, donde, por ejemplo, estoy más bien olvidando un punto importantísimo en este ejemplo, que es la manera en la que la culpa también estaba con Marie Curie, porque la última conversación que ella tuvo con su esposo fue que él le pregunta si ella iba a asistir al laboratorio a trabajar y ella le dice, no me presiones, ¿no? Y esa es la última conversación que ella tiene con él, ¿no? Entonces, también poder elaborar justamente, ¿no? Todo lo que hay detrás de esa del último encuentro que tuvo con él, llevó su buen tiempo, pero pudo, ¿no? Transitarlo y elaborarlo y poder rehacer su vida, retomarla. Entonces, este ejemplo nos hace pensar que justamente las pérdidas son universales y que van a estar presentes durante toda la vida. Pero como síntoma tendría que ser temporal. O sea, pensamos que durante toda la vida nos tendremos que ir enfrentando a diversas pérdidas, ¿no? Desde chiquititos, desde bebés, la pérdida del útero, ¿no? O sea, tan siquiera el nacimiento, la pérdida del pecho, ¿no? Las heces, la de la omnipotencia a través del reconocimiento de terceros, ¿no? De que existen otros en el mundo y que no podemos eh, conservar como un lugar especial y privilegiado en la vida, ¿no? O sea, todas estas son situaciones que conllevan aceptar un proceso que es doloroso, pero por el cual tenemos que transitar y que que existe más bien la esperanza del desarrollo, ¿no? De poder seguir adelante. Hay varios, bueno, me gustaría comentarles 2 ejemplos donde podemos observar cómo se adquiere un tinte de un duelo normal y cómo adquiere un tinte más patológico, como puede ser la melancolía. En el caso, por ejemplo, de una adolescente, ¿no? Que va enfrentando los duelos propios de la etapa del desarrollo de la adolescencia, que se siente triste pensando que es muy difícil encajar porque ya no es más una niña, pero todavía no es una adulta. Y entonces lo que ella siente es apatía, está enojada, ¿no? Con el mundo externo, pero sobre todo con los padres, porque la cambiaron de escuela, hicieron un cambio de pasar a secundaria a prepa, la cambian de escuela, y entonces ella echa de menos a sus amigas, por supuesto, ¿no? Y es lo que la hace estar muy enojada con los padres,
pero ella puede ir progresivamente lidiando con estas pérdidas, ¿no? Tanto del grupo social como de la escuela en sí, y poco a poco se puede ir relacionando con otras amigas en su nueva escuela. Oscila entre querer ser tratada como niña, ¿no? También, pero el tema acá es que ella puede transitar la pérdida, ¿no? No solamente las pérdidas internas, ¿no? Propias del desarrollo, propias de la adolescencia, sino también lo que ocurre de manera externa del grupo social, de la escuela, y puede sentir ese enojo, pero tiene los recursos y la capacidad de poder afrontar justamente, ¿no? En la nueva escuela, rearmando un grupo social que le permite, pues, desarrollarse en su grupo de pares, ¿no? Lo cual es una de las situaciones, pues, más esperadas en la adolescencia. Distinto, por ejemplo, de una chica adolescente, ¿no? De 13 años, que desarrolla una seria agorafobia en el momento en el que comienza como toda la maduración sexual, ¿no? O sea, todos los cambios en el cuerpo. Y esta agorafobia estaba acompañada por periodos depresivos muy fuertes, donde no se podía levantar, no podía salir de su cama ni salir de su habitación, donde el aspecto físico incluso se ve deteriorado, el color de piel apagado, opaco, ¿no? Y donde la gravedad del episodio lleva a la madre a cuidarla como si fuera una bebé, ¿no? Entonces, es contrastante un ejemplo con otro donde hay una dificultad en esta chica de poder justamente transitar, ¿no? Por los duelos propios de la adolescencia, por los cambios en el cuerpo que la llevan a deprimirse de una manera terrible, ¿no? Y, y bueno, este es un poco como la idea que ahorita Mariana nos explicará respecto a como una introducción con este caso, ¿no? Hacia la melancolía, eh, donde el, 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 impacto en la vida cotidiana es importante, ¿no? Pero, bueno, en ese sentido, ahora le cedo yo la palabra a Mariana para contarnos un poquito de qué es lo que ocurre con la melancolía. Gracias, Kaori. Sí, este es muy, muy lindo este ejemplo porque justamente nos permite ver de manera muy puntual cómo dos adolescentes, ¿no? Pasan por un proceso que es parte de la vida natural, que es la adolescencia, y cómo cada una de ellas va a poder o no lidiar con los embistes del desarrollo y de los duelos. Esa es una idea maravillosa, ¿no? Que ya Kaori nos explicaba y que, bueno, estamos muy inspiradas en Freud, pero bueno, que también hubo otros analistas y otros clínicos muy sagaces que pudieron observar ciertas similitudes y ciertas diferencias, como en grado, en algunos elementos que se comparten tanto en el duelo normal como en la melancolía, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, me hacías pensar que Freud mismo en duelo y melancolía, pues dice algo así, ¿no? Como, bueno, sería de locos pedirle a alguien que pasó por una muerte, que perdió la patria, ¿no? Que está pasando por un duelo, sería de locos pensar que no va a estar sufriendo. Que de hecho eso sería lo patológico, ¿no? Como pensar en que no hay una reacción emocional o que lo que se impone son las defensas ante el dolor psíquico. Entonces, pues bueno, eso es esperable, pero en ese mismo artículo Freud introduce la idea de que el duelo es un trabajo. De hecho, él nombra trabajo de duelo también pensando un poco en el trabajo del sueño, que es algo que él en 1900 explora también con mucha profundidad y que implica que psíquicamente y sobre todo de manera inconsciente vamos a contar con diferentes recursos y procesos para poder hacer frente al dolor y representar y simbolizar el dolor. O sea que es un trabajo mental muy
arduo y que por eso el doliente está así, ¿no? Lo que observamos en el duelo es que la persona está ensimismada, anda eh, poco conectada con la realidad, ¿no? Pero conserva el vínculo con la realidad y que eso da fe o da cuenta de que dentro de su mente está ocurriendo algo. Me hiciste acordarme de una anécdota personal que, bueno, yo recientemente pasé por un duelo, estoy pasando por un duelo, ¿no? Entonces, murió mi abuela y apenas soñé con ella, ¿no? Pero en el sueño, yo la veía viva, ¿no? Y decía, bueno, aquí está la abuela y, compartíamos unos dulces porque a ella le encantaban los dulces y entonces, pues bueno, ¿no? ¿Cómo pensar ese sueño? Bueno, es algo personal, ¿no? Pero creo que es una manera de ver cómo también los sueños ayudan a formar representaciones. O sea, que no acepto del todo la muerte porque la sueño, digamos, vivita y haciendo una de las cosas que más le gustaba, que era comer cosas deliciosas, ¿no? Entonces, es una manera también como de poder ir dando paso a una representación interna, ¿no? De que quizá ya no la voy a ver más, pero que hay algo de ella que queda en mí y que, pues bueno, algo de eso, tendré que ir elaborando poco a poco. Esto se los cuento, no únicamente como para compartir la experiencia y decir, bueno, sí es cierto, ¿no? Los duelos andan por todos lados, sino también para enfatizar en la idea de los procesos mentales, ¿no? O sea, cómo hay una capacidad simbólica en el funcionamiento más neurótico, en donde hay algo que se está representando. Y que Freud nos va a decir que la melancolía, el duelo, el proceso y el trabajo de duelo fracasa, tiene un fin diferente, ¿no? No pasa como nos explicó Kaori y como vimos en Marie Curie, que uno puede resignar la pérdida y entonces volver a amar, ¿no? Que no lo dice así Freud, pero sería algo así, ¿no? Como volver a recuperar el amor y la vivacidad y tener nuevos vínculos, sino que la melancolía es una patología en donde lo que se observa es una defensa muy importante ante la pérdida y que de inicio el melancólico, a diferencia el duelo normal, no sabe que perdió. Es una pérdida, dice Freud, de carácter inconsciente, ¿no? Entonces, la reacción ante la pérdida es aferrarse al objeto. No se puede hacer todo este proceso de contacto con la realidad, es decir, el objeto no existe más y librar el duelo, sino que Freud describe que el melancólico recurre a un mecanismo que él describe como una identificación canibálica en donde se traga al objeto. Pero no solamente es que se traga el objeto, que obviamente estamos hablando de sentido metafórico, pero les voy a platicar un par de sueños de pacientes melancólicos que nos van a dar una visión muy cercana a cómo Freud no dijo canibálico en vano, sino porque también esto implica que hay una incorporación violenta del objeto, porque es un objeto amado y odiado el que se pierde, ¿sí? Y entonces la ambivalencia, Freud va a decir ambivalencia, es un punto importante también a pensar con respecto a los diagnósticos diferenciales, porque el neurótico también va a sufrir de ambivalencia, ¿no? Uno puede estar furioso con el muerto, ¿no? Porque nos dejó, porque nos despierta vulnerabilidades, porque sentimos que quisiéramos seguir estando en contacto real ¿no? Con la persona, pero en el melancólico el nivel de odio es mucho más intenso. Y esto hace que, como decíamos hace un ratito, incorpore de manera violenta al objeto y que una vez dentro se identifique con él, que es lo que nos decía Corey. ¿Se acuerdan que mencionó que en la melancolía hay una identificación con el objeto, pero es con el objeto muerto y destruido? Y esto va a tener un efecto en la manera en la que observamos a un paciente melancólico. Eh,
uno de los elementos diagnósticos es la presencia de autorreproches, o sea, el melancólico es aquel depresivo, ¿no? Que todo el tiempo está en una idea de ser lo peor del mundo, ¿no? En donde el nivel de culpa también es mucho más intenso y entonces la idea o la certeza, ahorita hablo de la certeza del melancólico, es que merece todo el sufrimiento, que es merecedor del sufrimiento. Entonces escuchamos cosas así, ¿no? Como, claro, me lo merezco porque no puedo tener nada bueno. Sí, siempre me pasan cosas terribles, pero es porque mi vida es puro sufrimiento. Y el autorreproche que sería una idea muy importante porque eh, Freud se da cuenta de que el melancólico en realidad de manera inconsciente le está reprochando al objeto, pero que se transforma en un autorreproche porque ahora está identificado con él, algo así como si el melancólico dijera, no es cierto que el objeto desapareció, murió, me abandonó, sino que ahora yo soy el objeto. ¿Sí? Se transforma, hay una identificación eh, total con el objeto perdido, que ya dijimos que es un objeto odiado. Entonces, pienso ahorita en dos escenas, ¿no? La primera, que seguramente varios la ubicarán porque es una película muy representativa, muy famosa, que es Melancolía, ¿no? En donde hay una escena en donde el personaje principal, que es una mujer melancólica y que uno ve que desde la escena uno ella está echando a perder su vida, ¿no? Tiene cosas lindas y se va a casar y hace una cosa destructivísima en la boda y entonces termina destruyendo la posibilidad, ¿no? Digamos, de ser feliz y de manera metafórica en la película se introduce la idea del planeta, que es melancolía, que está por estrellarse ¿no? Con la Tierra, no me acuerdo muy bien, pero algo así, ¿no? Entonces, la melancolía, que es como esta sombra, así la describe también Freud, la sombra del objeto, que entinta toda la vida del melancólico de una cosa muy ennegrecida, ¿no? Como de un ánimo que no solamente es la tristeza, sino que se acerca a la desesperanza. Entonces hay una escena, como para pensar en la identificación oral, en donde ella está sentada y entonces está en una cosa melancólica gravísima, donde la hermana le ofrece cuidarla y la baña y la cuida y le dice que le va a hacer su platillo favorito. Entonces ella, que está realmente muy debilitada e incluso le cuesta trabajo levantarse de la cama, que es algo que observamos también en la melancolía y en las depresiones muy graves, hace el esfuerzo, se sienta a la mesa, pero cuando prueba el guisado, dice con mucho dolor que le sabe a ceniza, ¿no? Sabe a ceniza. Entonces, es una representación de lo que Freud nos explica con la oralidad, ¿no? En donde en realidad algo así pasa, ¿no? En la melancolía, el sabor de la vida sabe a ceniza, sabe a muerto, porque hay una operación inconsciente en donde se ha transformado en el objeto perdido. Pero se fijan cómo ahí hay un elemento que niega, ¿no? No solamente niega, ¿no? Sino que es un mecanismo psicótico en donde no hay posibilidad de transitar por la pérdida del objeto. Y entonces la vida amorosa, la vida emocional del melancólico está teñida por esta pérdida, ¿no? Esa sería una idea creo que importante para distinguir de lo que vimos, ¿no? O sea, el neurótico también odia al objeto, ¿no? Y ahorita pensaba en una viñeta clínica que aparece en uno de los textos que vamos a leer, que es Moda Negra, en donde describe pues a un paciente que está en una depresión neurótica, en un duelo y pierde al padre y entonces pues digamos que al paciente le pasan cosas muy neuróticas, ¿no? Por ejemplo, tiene un sueño
en donde aparece, ese es el sueño nada más, una lápida que está agrietada por la mitad, como si le hubieran dado un golpe y se hubiera partido. Y entonces con el analista pueden ir pensando en que eso es efecto del resentimiento, pero no es odio, es un resentimiento, o sea, en donde dice, sí, claro, o sea, hay un enojo con ese padre que murió, pero también un temor al padre, ¿no? Porque es el padre un poco del Edipo que puede venir, digamos, como a reclamar el lugar. Y le pasaba a este paciente algo también como muy, muy relacionado con algo que conocemos con actos fallidos, que es que se perdía para querer ir a visitar la tumba del padre y entonces se subía a un transporte y se equivocaba y no se daba cuenta, o sea, esto es algo que descubre en el análisis, pero él solamente sabía que no podía concretar la visita al cementerio con el padre, lo cual tiene muchas implicaciones, pero se fijan cómo es el mismo elemento, ¿no? La hostilidad y el odio, pero expresado de manera diferente. Sí, la melancolía está impuesto y está integrado a través de la identificación en los autorreproches, en el odio, en cómo el melancólico pues tiene una vida psíquica que está plagada de objetos muertos. Me acuerdo también de los sueños de una mujer que describía algo así, bueno, es una paciente que también está en las jornadas clínicas y que ella tenía un sueño en donde había una casa de terror. Entonces, más o menos así, ¿no? Como que ella entraba a un ambiente muy húmedo, muy creepy, decía, ¿no? Como de película de terror y estaba plagado de vampiros, zombies, ¿no? Que son los objetos internos de esta paciente con los cuales ella se identificaba, ¿no? Una mujer que tenía una certeza de que su vida siempre podría estar peor, pero nunca mejor, de que nadie le iba a amar, de que nunca iba a poder tener un momento de felicidad y era una mujer con un resentimiento muy intenso, ¿no? O sea, por ejemplo, se despertaba y decía, qué horror que salió el sol, ¿no? Odio a la gente feliz, ¿no? Salía a la calle, era una cosa muy dolorosa porque veía a las personas y decía, ¿por qué sonríen estos? ¿No? Si la vida es horrible. Y ese es otro elemento que, bueno, ya como, digamos, como para ir cerrando esta cosa esta parte de la exposición que es, digamos, como muy introductoria, pero bueno, la idea de la certeza, o sea, ¿por qué pensamos en psicoanálisis que una melancolía es eh, una dolencia de carácter psicótico? Y Freud lo dice, ¿no? Tiene que ver con la certeza, o sea, la certeza es una idea que no tiene posibilidad de ser confrontada con la realidad. ¿Sí? Las certezas son de carácter psicótico porque es un funcionamiento, digamos, como bastante delirante, en donde el melancólico de verdad tiene la convicción de que su vida es así. Entonces, por eso es que vamos a estudiar también en el diplomado los diferentes recursos técnicos que tenemos para el trabajo con estos pacientes, porque se puede hacer mucho, ¿no? Pero que no sirve de nada decirle, oiga, pero este, ¿por qué no sonríe más? ¿Por qué no disfruta más la vida? Porque nos va, ¿no? A contestar como merecemos, porque en realidad no es que no quiera, lo que pasa es que no puede, porque ha construido una visión y un mundo interno que está caracterizado por esta desolación. Entonces, ese es su mundo, ¿no? Y un poco en el trabajo clínico nos toca describirle, ¿no? Acompañarlos, ver si podemos ayudar poquito a poco a romper estas certezas y digamos que este tipo de padecimientos también cursan con otro tipo de síntomas como los que describe la psiquiatría, ¿no? Es importante también saber que tienden a tener trastornos del sueño, trastornos del apetito, ansiedades hipocondriacas, ¿no? Preocupación también por el cuerpo,
pero que es importante saber distinguir lo que es una culpa neurótica, que uno diga, por ejemplo, yo no, que diga, híjole, pude haber sido mejor nieta irla a visitar, llevarle más dulces o menos dulces, porque, ¿no? Para cuidarle la salud y que uno esté muy, pues sí, preocupado también por si aprovechó el tiempo o no, a una culpa melancólica en donde lo que observamos es la expresión en los autorreproches. Entonces, si se fijan, es algo interesantísimo y pues por supuesto en este ratito no nos va a dar tiempo de profundizar más, pero para eso tendremos los 9 meses del diplomado para poder ir desenredando cada vez más estas particularidades y, y bueno, pues entonces, ¿tú quieres comentar algo? Kaori, adelante. Y pues quizá como retomar un poquito eh, unas cuestiones que ya les hemos ido mencionando ahorita en la Sí. clase, pero que quizá resulta importante poder puntualizar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos ayuda a orientar justamente este diagnóstico? ¿No? O sea, qué, ¿qué tenemos que tomar en cuenta o qué nos permite o de qué depende que de pronto uno diga, ok, se trata de una depresión, se trata de una melancolía, ¿no? Y hay, digamos, cuestiones que nos ayudan como a poder poner sobre la mesa, ¿no? Justamente estos ejes o que podríamos definir como ejes diagnósticos. Y uno de ellos definitivamente es la estructura, ¿no? Voy a retomar un ejemplo que Mariana dio en el live justamente, ¿no? Respecto a la estructura y que ahondamos en aquel momento un poquito más, pero que vale la pena poder mencionar porque definitivamente es un aspecto central y un aspecto crucial respecto eh, a la melancolía y a la depresión neurótica, ¿no? Y Mariana mencionaba en aquel momento, por ejemplo, la arquitectura, ¿no? O sea, cómo es que podemos pensar en un edificio, ¿no? En las estructuras que sostienen a ese edificio y que en la personalidad ocurre igual, ¿no? O sea, habrá estructuras que son más fuertes o estructuras que son más endebles, por decirlo así, ¿no? Y esto es importante porque una estructura que es más fuerte, ¿no? Podrá por ahí tolerar o tener una mayor capacidad de usar recursos, ¿no? Como pueden ser la fantasía, como les decía Mariana, ¿no? La simbolización a través de los sueños. Eh, y una estructura más fuerte puede echar mano justamente de estos recursos, ¿no? Distinto, tal vez de una estructura que es más endeble, ¿no? Y donde poder tener la capacidad de poder afrontar o de tolerar justamente las vicisitudes de la vida, las pérdidas, ¿no? Resulta más complejo. Entonces, eh, definitivamente las depresiones, ¿no? Y la melancolía no van a estar exentas de este dolor, eh, pero echando mano de estos recursos, ¿no? De la simbolización, de la fantasía, de poder reparar también, ¿no? Eh, va a ser, digamos, un punto importante respecto a esta diferenciación, ¿no? En donde también, por ejemplo, la expresión patológica, ¿no? O sea, en una estructura que sea más endeble, ¿no? Podrá tener como resultado justamente como una instalación en el funcionamiento mental, ¿no? O sea, a esto se refiere la melancolía, como en la manera de ser,
eh, se convierte en digamos, una manera de vivir la vida, lo cual no es igual, ¿no? En la depresión neurótica. Ahora, otro eje, ¿no? Aparte de la estructura, sería la motivación, ¿no? Para poder hacer esta distinción entre depresión neurótica y melancolía, sería la motivación. Y en este sentido, o sea, Freud pensó que, como también les mencionaba Mariana, el neurótico va a tener una noción como más consciente de qué es lo que pierde, pero el melancólico no, o sea, es un carácter inconsciente. Eh, el neurótico, por ejemplo, puede ubicar cuáles son esas pérdidas, ¿no? O sea, puede ser desde un ser querido, puede ser la ruptura de una relación, ¿no? O sea, una separación, puede ser cambiar de residencia, eh, puede ser migrar a otro país, ¿no? Pero también es importante puntualizar que también pueden ser pérdidas internas, o sea, no solamente estas pérdidas en la realidad externa, sino que también uno puede perder, por ejemplo, eh, a un fracaso aspiracional, ¿no? Esto es, por supuesto, algo más interno, o la pérdida de la juventud, o perder la confianza en sí mismo, ¿no? Y son situaciones, o como los ejemplos que les comentábamos también hace un momento con las adolescentes, ¿no? Donde hay pérdidas internas, ¿no? Pérdida interna, pues, del cuerpo infantil, ¿no? Bueno, también es algo importante. Ahora, hay otro diagnóstico u otro eje, pues, que sería la persistencia, justamente, la persistencia y la cualidad de las manifestaciones depresivas. Y en ese sentido, quiero aclarar que no nos referimos al menos en psicoanálisis, ¿no? A un criterio cerrado de temporalidad. O sea, es cierto que en psiquiatría se piensa, por ejemplo, que un duelo normal ocurre más o menos o tiene este tiempo como de 6 o 9 meses, ¿no? Pero si pensamos en la subjetividad y en la complejidad de los fenómenos depresivos, no conviene quedarnos únicamente con estos criterios cerrados, ¿no? Eh, otra cuestión que también ocurre en los duelos, también como les decía Mariana, es que tristeza inevitablemente habrá, ¿no? O sea, el estado depresivo va a tener esta sensación de disminución, por ejemplo, más bien como un retiro, ¿no? O sea, de la energía, de las actividades de la vida cotidiana. O sea, se pierde el interés por el mundo exterior o disminuye la capacidad de amar, ¿no? Pero eh, a través de poder aceptar esta pérdida, se va pudiendo recuperar justamente, ¿no? La vida, la vitalidad. Y no queda como toda esta energía concentrada en el dolor, en los recuerdos de la persona amada, ¿no? Y en ese sentido está como este momento en donde se opta justamente por qué es lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, se resigna o más bien uno se identifica con este objeto muerto, ¿no? Uno elige morir con el objeto, digamos, o permanecer con vida, ¿no? Y bueno, hay otros indicadores también, que no sé si Mariana nos quieras comentar, cómo puede ser la culpa, ¿no? Pero te cedo el micrófono. Gracias, Kaori. Sí, sí, a ver, la idea es poder tener
en mente, como les llamamos, ¿no? O sea, esto es digamos, resultado del trabajo y de la investigación que tanto Kaori como yo hemos hecho acerca de las depresiones, y es ir notando cómo existen ciertos elementos que ya les habíamos comentado, se comparten en cualquier duelo o cualquier modalidad depresiva, pero que van a variar en grado y en motivación, que es lo que hace un momentito veíamos. Entonces, por ejemplo, hace ratito mencionábamos el nivel de hostilidad, ¿no? Otro indicador que también ejemplificamos con la idea del sueño del paciente de la lápida rota es la culpa, ¿no? O sea, que siempre vamos a tener un monto de culpa, ¿no? Pero que esa culpa se va a expresar de manera diferente en una estructura, ya aprovechando que Kaori nos hizo esa distinción que es importantísima y que es gran parte de la, digamos, como del diagnóstico diferencial, ¿no? La culpa se va a expresar de manera diferente en las neurosis y en la melancolía, ¿no? Porque en la neurosis la culpa va a tener un monto mucho más ligado también al conflicto inconsciente, ¿no? Como nos queda, digamos, como un resto de esa idea de, pues bueno, de que muere el objeto y aunque no sea difícil de reconocer y que eso es parte, por eso es inconsciente, bueno, pues de pronto también uno puede tener fantasías o sueños en donde, por ejemplo, podemos aprovechar que ya no está más el padre y entonces apoderarnos, ¿no? Desde un estado sexual infantil de todo lo que le pertenecía, pero que el mismo conflicto neurótico va a implicar que al mismo tiempo haya una culpa, un sufrimiento, un freno en donde el neurótico no puede, ¿no? Ahorita pensaba, por ejemplo, en un paciente con una depresión neurótica que él consulta porque refiere síntomas depresivos, ¿no? Dice, bueno, mira, estoy triste, ya no me intereso más por las cosas, ¿no? La anedonia, que es uno de los elementos que también nos ayudan a diagnosticar una depresión, en donde la persona ya no goza más de lo que en algún momento disfrutaba, ¿no? Entonces este paciente decía, ya no disfruto de las salidas con los amigos, la comida no me sabe rico, pero no es lo de la melancólica, es pues a uno se le va un poco el apetito, ¿no? Cuando estás en un estado de duelo. Y también refería algo que le pasaba con más frecuencia, y es que cuando tenía que, por su trabajo, estar en presencia de muchas personas dando un discurso, una conferencia o algo, se ponía muy rojo y empezaba a tartamudear, ¿no? Y dentro de los elementos también importantes de la historia es que había perdido a su padre hace algunos años. No era un duelo reciente, ¿no? Eso también nos ayuda a pensar en la temporalidad. Pero bueno, estaba también ese elemento. Y explorando un poquito más, pues bueno, él queda como heredero de la empresa del padre, ¿no? Con mucha expectativa de la familia porque era el hijo mayor y porque había una idea en donde él tenía pues que seguir con el legado del padre. Pero este paciente, que era un hombre neurótico con ansiedades de castración, ¿no? Es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el contexto de sentir que uno no puede, sentir que fracasa en la vida, que no le va a dar, que no va a dar el ancho. Él usaba mucho esa palabra, no voy a dar el ancho, ¿no? Y que eso tiene una raíz en la comparación también infantil con un padre al que se mira como muy potente, ¿no? Y entonces este síntoma que él tenía que ver con este conflicto que es puramente neurótico, pero estaba deprimido, o sea, había un dolor porque él quería ser exitoso, progresar y no podía progresar. Ujú. Ahí la culpa tiene que ver también con este otro gran tema de nuestro diplomado, que son las ansiedades, ¿no? Las ansiedades de castración.
A diferencia, ya dijimos, como de la culpa melancólica, que es mucho más intensa y que tiene un efecto y que lo observamos en los autorreproches. ¿Por qué una persona, como es un melancólico, no puede gozar o sea, no puede disfrutar de nada? Porque tiene una idea desesperanzadora de todo lo que emprende, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, digamos, como la posibilidad de echar mano de estas distinciones que, si se fijan, es muy fina. O sea, es como si nos estuviéramos metiendo a lo más, a lo más profundo, ¿no? Y a lo más fino, que es, bueno, o sea, nada nos dice que el paciente nos diga siento culpa si no tenemos la posibilidad de distinguir qué tipo de culpa es la que experimenta y cómo eso nos va a permitir también hacer una distinción. Esa sería una, la culpa. Entonces, no sé, Kaori, cómo ves, porque estamos un poco con el tiempo encima. Si quieres que hable de la identificación en unos 5 minutitos y podemos dar oportunidad a Susana, que nos va a compartir una viñeta clínica para comentar un poco ya con todo lo que expusimos en la clase. ¿Te parece bien? Y está perfecto. Sí. Entonces, bueno, otro de los elementos es la identificación, que también ya lo mencionamos, pero creo que es importante acotar y puntualizar. O sea, la identificación es un mecanismo psíquico que Freud describe también como uno de los recursos que tenemos para construir la personalidad, y la identificación va a tener muchas modalidades. em, pero bueno, lo vamos a utilizar ahora como para describir uno de los mecanismos con los que se cuenta para poder lidiar con las pérdidas y con los duelos, ¿no? En la neurosis la identificación es parcial, o sea, pienso en el ejemplo. ¿A qué nos referimos con parcial? Bueno, que uno va a tomar ciertos elementos del objeto perdido, ¿no? O sea, como para podernos beneficiar de del vínculo que hicimos con él. También nos ayuda mucho, por ejemplo, las ideas que presenta Melanie Klein alrededor de la identificación introyectiva y que vamos a estudiar muy bien en el diplomado. Ahora nada más las menciono, pero que es uno de los mecanismos que nos permiten ir construyendo relaciones internas, objetos internos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mujer, ¿no? Que pierde a la madre, y bueno, ahora hablamos como de las muertes, ¿no? Porque es uno de los duelos más fáciles de ubicar, pero bueno, esta mujer, de manera inconsciente empieza a desarrollar un gusto por el cuidado de las plantas. Entonces, algo que a la madre le gustaba, ¿no? Y que a ella, digamos, también, justo por identificación, ¿no? Porque uno toma cosas de los objetos, pero una vez con la partida de la mamá, esto se intensifica y ella se esmera mucho, compra varias plantitas, las cuida, las riega, las pone en el sol, ¿no? Y empieza a tener, digamos, como una relación muy particular con estas plantitas. ¿Qué podemos observar ahí? Bueno, por un lado es la idea de que se identifica con un gusto de la madre. Si quieren ustedes, sería como lo que se puede rastrear de mejor manera. Es algo así como, bueno, ya no está mamá, ahora pues yo voy a tomar algo que a ella le gustaba como para mantenerla viva en cierto sentido. Pero al mismo tiempo, con el cuidado de las plantas, ella se identifica con esas plantas y cuida de sus plantitas de manera amorosa, como la mamá cuidó de ella, ¿sí? Si se fijan, es muy lindo porque pues lo que observamos de manera concreta es una acción, ¿no? Cuida las plantas, pues le gustan las plantas y ya, pero no, o sea, resulta que si nos metemos un poquito más, podemos observar que a través de este cuidado está preservando la relación con la madre, pero ahora como un objeto interno. Se fijan, ya no con la madre real. Esta mujer puede
tener un contacto con la realidad y decir, bueno, claro, o sea, mi mamá ya no está viva, ¿no? Ahora o sea, algo queda de los vínculos y los vínculos tienen un efecto también en la vida mental, ¿no? Entonces ese sería como una identificación más del lado de lo esperable, de lo neurótico, ¿no? Que uno siempre va adoptando cosas de los objetos perdidos. Ujú. Y en la melancolía, como decíamos hace un ratito, la identificación es con el objeto destruido, con el objeto em, muerto. Y digo, ya no me detengo más en los ejemplos porque creo que lo hablamos con la idea mm, digamos, como de la película Melancolía, ¿no? En donde, bueno, claro que la misma paciente encarna al objeto muerto porque está en un estado muy deteriorado. Ujú. Y esa es la idea. Entonces, pues bueno, digamos como un pequeño acercamiento, esperando generar curiosidad, ¿no? Ganas de seguir estudiando, aprendiendo, que queda muchísimo por abordar, pero bueno, es un primer acercamiento. Muy- Entonces, Susana, ¿nos quieres platicar del material que preparaste? Sí, claro. Bueno, Gracias. yo les voy a compartir una viñeta clínica de una mujer a quien nombré como Erika. Ella ahora está cerca de los 40 años, por cumplir más o menos esa edad, pero ella consulta desde hace 4 años, un poquito más, que lleva en ese tratamiento. eh, Comienza en el 2020 y en aquel momento ella consulta porque experimenta periodos que ella dice cortos, ¿no? De poca energía. Ella se siente desganada 2, 3 días seguidos, ¿no? Como que con poca motivación. Y esto le llama la atención, ¿no? Y ella piensa, con miedo, esto puede empeorar, ¿no? Entonces, uno de los pensamientos que tiene es, me da miedo un día despertar y no poder salir de la cama, ¿no? Entonces, no quiere llegar a eso y consulta y comienza este tratamiento que hemos tenido. En aquel momento en el que ella consulta, está en una crisis familiar, ya que su hermana mayor que ella por 3 años, eh, ha estado enferma desde chiquitita, ¿no? Creo que a los 3 años por ahí le descubren que tiene una falla renal y junto con esto le diagnostican, ay, eh, ¿cómo se llama esta cosa del azúcar? ¿Diabetes será? Diabetes ¿Sí? Ah, infantil. ok, ok, ok. Le diagnostican diabetes infantil, ¿no? Lo que es un cuadro complejo en un niño. Los papás están preocupados desde aquel entonces, pero ella tiene una vida, esta hermana, cuidada, ¿no? Bien atendida, y resulta que en el 2020 estamos todos en pandemia y además el cuadro de la hermana empeora, ¿no? Una severidad fuerte, comienzan las hemodiálisis y la particularidad es que como estamos en pandemia, la hermana no se puede operar, ¿no? Entonces están en espera de que avance, pero nadie sabe muy bien cómo va a avanzar la situación de pandemia y los médicos les dicen que es cuestión un poquito de suerte, ¿no? Si hay oportunidad de hacer este trasplante que la hermana necesita y comienzan a buscar donadores. Los donadores, sobre todo, pueden ser los hermanos. Erika, esta paciente, se aterra un poco de ser ella la donadora
y ella dice, yo no, yo no puedo, ¿no? Finalmente, el hermano menor, Erika es la hermana del medio, hay todavía un hermano menor, que él decide ser el donador. Se puede efectuar con resultados muy favorables este trasplante poco tiempo después. Y bueno, el tratamiento sigue. En este primer momento, si notan, todo está centrado en la familia, en las preocupaciones de si la hermana vive, no vive, qué va a pasar con los papás, qué tanto les va a impactar. Toda su mente está como al servicio de los demás, ¿no? Ella se da cuenta que entonces ha dejado de hacer cosas que le gustan, ¿no? A ella le gusta mucho comer y cocinar y deja de hacerlo en este periodo crítico. Después, ella en realidad lo puede retomar e ir pensando otras cosas. A lo largo del tratamiento, vamos viendo también otras áreas de su vida, como una muy importante, que es su relación. Ella hoy día tiene alrededor de 10, 12 años viviendo con su pareja. Él es un fotógrafo profesional, se dedica a eso, hace documentales y la invita a participar en estos documentales. Sin embargo, Erika va sintiendo que él, más allá de las habilidades que ella tiene, porque es una mujer bastante preparada, bastante sensible, ¿no? Muy inteligente, utiliza las palabras de una manera muy linda, pero ella siente que él le ofrece trabajo como por compasión, ¿no? No por sus habilidades, no porque la valore, sino por compasión, como pensando, él no cree que yo pueda conseguir un trabajo por mí misma, ella misma lo duda, ¿no? No lo ha hecho, no se ha atrevido a ir a hacer entrevistas de trabajo y toda esta parte, y entonces toma lo que él le da, pero con cierto recelo, ¿no? Como no muy convencida de eso y no muy a gusto en realidad. Su principal ingreso durante muchos años fue las becas por estudia la maestría y tiene beca en CONACYT, estudia el doctorado, tiene beca en CONACYT, ¿no? Entonces, de alguna manera se provee la parte económica, pero siempre un poquito limitada, ¿no? Como pensando también, esto en algún momento se va a acabar y qué voy a hacer y qué susto, ¿no? Como sin los demás, sin esta ayuda, yo tampoco puedo. Uno de los recuerdos que comparte muy al inicio del tratamiento, que nos ayuda muchísimo a pensar en esta posición en la que ella se encuentra, es un recuerdo que ella tiene de ir a la panadería con su mamá y la mamá le dice, no, escoge un pan, el que tú quieras. Y entonces ella ve una dona que se le antoja muchísimo, o sea, me la describe así como con chochitos de colores, ¿no? Ella es una niña y entonces ella dice, quiero ese pan riquísimo y la mamá le dice, no, ese sí que no, porque tiene muchísimo azúcar, tu hermana está enferma, ella no puede, no le vamos a ir a antojar eh, esta cantidad de azúcar, esto dulce, riquísimo, y entonces le dicen, escoge otro, ¿no? Otro no tan antojable. Y creo que esto va haciendo en ella que ella pueda pensar cómo no hay que antojar a la hermana de cosas que pueden ser muy agradables, muy placenteras, ¿no? Es decir, como hacer un pacto por ahí medio silencioso, ¿no? De no tener cosas como muy ricas, ¿no? En la vida para no provocar algo de celos, de rivalidad, de envidia en alguien más. Entre los síntomas que va desarrollando, ella me comenta que tiene dificultad para dormir, por lo que toma algunas gotas de CBD.
Sin embargo, ¿no? Es una mujer que también, pese a estos problemas, tiene estas dificultades para dormir y tiene muchos problemas estomacales. Desde niña, me dice ella, ¿no? Ha tenido eh, entre estreñimiento y diarrea, digamos que va oscilando desde que ella se recuerda, ¿no? Al mismo tiempo es una mujer que también se piensa como una mujer estudiosa, aplicada, le gusta destacar, le gusta investigar, leer, ¿no? Se mantiene estudiando un montón de tiempo hasta el doctorado. Y bueno, también es cierto que a lo largo de este tratamiento ella también se va eh, buscando ciertas cosas mejores en su vida, ¿no? Mucho tiempo pasa pensando en la familia, en ella, cómo puede contribuir, cómo puede ayudar, y de a poco va girando, digamos, la cámara hacia ella misma, preguntándose en este momento del tratamiento, ¿no? Ahora, por su propia relación, por cómo ha afectado, digamos, desde niña ver que la hermana tenía un lugar muy especial por esta enfermedad, ¿no? Eh, este lugar privilegiado. Entonces, también pudimos o hemos podido explorar la rivalidad y este sentimiento que es profundo, me parece profundo, de no tener derecho a vivir su propia vida, ¿no? Ahora ya no es como solo quitárselo, sino como ponerlo en cuestionamiento, ¿no? Ahora está pensando en sí misma, en sus vínculos, en las decisiones que ha tomado a nivel profesional, con quién ha hecho pareja, ¿no? ¿Por qué ha hecho una pareja de este tipo, en donde su relación ha tomado un punto muy importante en la actualidad, porque se da cuenta que es una pareja que no construye en realidad, ¿no? Es una pareja con la que si bien comparten varios temas en común, parece más una pareja con la que se siente muy a gusto hoy trabajando, ¿no? Siguen trabajando juntos, pero que no hay una propuesta de, me lo dice así, como recabar frutos, ¿no? De esta relación. Tienen como ciertos acuerdos en donde por ideología, ¿no? No se casan, no van a tener hijos, no hay un proyecto muy amoroso, la sexualidad está no muy bien, ¿no? Entonces es más un roomie con el que puede compartir gastos, platicar, ¿no? Hacer debates que de pronto le parecen interesantes, pero no una pareja que la motive, que ella se sienta querida, que disfrute. Y bueno, recién comienza a preguntarse desde dónde está eligiendo todas estas cosas. Gracias, Susana, gracias por compartir el material. No sé, ahora si quieres tú comentar algo primero. De voladísima, porque tal vez estamos un poquito sobre el tiempo, ¿no? Pero me parece un ejemplo muy, muy lindo en el sentido de poder como poner en perspectiva varias cosas, en donde creo que lo principal tal vez es, digo, obviamente nos has relatado, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido a través del tiempo y a través también del tratamiento, como una excelente oportunidad también para esta paciente de poderse preguntar, ¿no? O sea, justamente eh, qué motivaciones inconscientes hay en las elecciones que ha hecho en su vida, ¿no? O sea, la manera en la que de pronto es distinto este cuestionamiento en función de la pareja, ¿no? O sea, que ahora puede cuestionárselo, ¿no? A través de la posibilidad del tratamiento, pero que podemos ver cómo quizá al inicio, ¿no? Estaba en esta historia donde tal vez hay cosas que a ella no le parecían, ¿no? No de manera consciente, pues, que creo que es un poco como el punto al que quiero llegar, donde tal vez ella no se daba cuenta de manera inicial, ¿no? Que esta relación
tiene estos tintes que tal vez no la favorecen del todo, ¿no? Donde hay situaciones que simplemente ella convivía, ¿no? Y que va pasando el tratamiento y empieza a cuestionarse por qué ha armado una relación que en realidad no le da tal vez tanta vitalidad, donde no hay una sexualidad placentera, ¿no? Una construcción en pareja hacia el futuro, ¿no? Donde tal vez estaba un poco más inconscientemente, ¿no? Del lado pues, de lo que no le favorece tanto, ¿no? Igual en el trabajo, pues, ¿no? O sea, donde ella ha tenido como esta dificultad tal vez de poder construir como eh, el mundo profesional o el mundo laboral, ¿no? Y más bien se siente un poco como a la sombra, ¿no? Eh, de los logros que va teniendo la pareja, ¿no? Entonces, creo que se pueden ver estos tanto síntomas depresivos, ¿no? Que creo que es por lo que ella consulta en un inicio, o sea, esta sensación consciente como de estoy preocupada por la tristeza que de pronto no me llega un punto en el que no me pueda levantar, ¿no? Pero que conforme pasa el tratamiento uno puede ir dilucidando que hay aspectos inconscientes, ¿no? Que de pronto no la favorecen tanto y que la van malogrando, ¿no? Y que con el tratamiento uno tiene, o en el mejor de los casos, la posibilidad de comprenderlo, ¿no? Y de ir transformando justamente, pues, las decisiones, ¿no? Que vaya tomando. Sí, yo coincido que es un ejemplo que nos ayuda muchísimo a aterrizar la intención de la clase, que sería que los síntomas no nos dicen nada por sí solos, ¿no? O sea, que una propuesta muy interesante es poder hacer este trabajo de escuchar de dónde vienen estos síntomas. O sea, como en esta paciente, también podemos observar el tema de la identificación, por ejemplo, cómo ella en algún momento también se identifica con esta característica sufriente en la hermana y que eso puede tener muchas motivaciones, que por ejemplo puede generar una culpa inconsciente. O sea, yo pienso que esta es una paciente que podríamos pensar mucho más del lado neurótico, ¿no? Porque sus elecciones van ligadas a una fantasía en donde ella no puede disfrutar de nada rico, como es la dona, en su vida porque existe un objeto que no tiene acceso a eso, pero que al mismo tiempo ella también envidia a la hermana, ¿no? Tú lo decías, que ella también tiene la idea de que a la hermana le tocó lo bueno de la madre y que ella se las ha tenido que arreglar sola. Entonces, muchas cosas que podríamos ir comentando, pero bueno, por desgracia ya estamos en el tiempo de ir cerrando nuestra clase y quisiéramos enfatizar en que esto solamente es, digamos, como una mini probadita de lo que vamos a ir explorando durante el diplomado, que esperemos que se animen a inscribirse, a acompañarnos en estos 9 meses de trabajo arduo, profundo y que nos va a servir muchísimo para poder comprender el fenómeno de la depresión y de la ansiedad, que no se nos olvida. Y si se fijan, hoy todo el tiempo estuvimos hablando de las dos, ¿no? La depresión y la ansiedad no son fenómenos que se puedan pensar por separado. Entonces, bueno, pues les agradecemos mucho por la atención, por compartir este ratito de trabajo con nosotros y los esperamos en el diplomado. Gracias, Susana y Kaori. Muchísimas gracias, Mariana y Susana. Nos vemos en Muchas el... gracias. Esperamos. Claro que sí, nos vemos por allá. Gracias.